¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Qué hermoso mensaje el que nos da la palabra del Señor a través de aquellos ángeles que abordaron a las mujeres cuando llegaron por la mañana, el primer día de la semana, para hoy nosotros el día domingo. Y precisamente ahorita son las 4:40 de la mañana y nos encontramos aquí en el templo de la Iglesia Bautista Hebrón, 12 de abril de este año 2020. Gracias, hermanos, por estar con nosotros a esta hora. Estamos entrando un poquito más temprano de lo que habíamos anunciado, pero gloria sea al Señor, porque es un día especial, es un día maravilloso para nosotros, porque tenemos en la palabra del Señor el testimonio de que nuestro Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Bendito sea el Señor, alabado y glorificado sea su nombre para siempre. ¡Aleluya! Hermanos y hermanas, en esta mañana vamos a hacer algo diferente. Aunque estamos grabando desde aquí, vamos a cantar un himno muy lindo que nos habla acerca de la resurrección del Señor. Es un himno que se titula Porque Él vive. Ustedes allí, en sus hogares, como quedamos, nos van a acompañar. Cantemos, hermano. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, aleluya, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfante invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Gloria a tu nombre, Señor, porque Él vive, triunfaré mañana.
La vida vale más y más solo por Él. A su nombre, gloria. Aleluya. Hermanos y hermanas, en esta mañana preciosa, hoy día domingo, día de la resurrección del Señor, nos complace estar con ustedes. Les amamos. Gracias por estar conectados con nosotros, con el propósito de reafirmar, con el propósito de fundamentar más la fe que tenemos en el Señor. Cristo vive. Y en esta hora de la mañana quiero desarrollar el tema Testigos de la Resurrección de Cristo. Recomendación, por supuesto, el pasaje por excelencia al cual Pablo dedicó larga pluma. Primera de Corintios capítulo 15. Todo el capítulo tenemos que leerlo. Y por supuesto, también tenemos que leer los evangelios, los 4. En los últimos capítulos donde está registrada tanto la muerte, sepultura, como la resurrección de nuestro Señor. Lo primero que vamos a definir en esta hora de la mañana es la palabra testigo. Muy importante, tiene que ver con aspectos legales, tiene que ver también con el aspecto moral, porque no puede una persona testificar de algo que no ha visto, que no ha oído. De hecho, tiene también un sentido, digamos, un sentido de un tribunal, donde hay un juicio, donde las personas tienen que presentarse en este jurado con la finalidad de dar testimonio. La palabra testigo, del griego martus o márturos, y también marturia, de las cuales se deriva la palabra española mártir. Y es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado de forma personal y directa. Y como lo decía, tiene una connotación o un sentido moral y legal. Estaba recordando el día de ayer a aquella fórmula que dice: jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y este juramento o promesa generalmente se hacía poniendo la mano sobre la Biblia, la palabra de Dios, dando a entender de que va a decir, va a hablar, pensando en que Dios es testigo de las palabras que va a enunciar. En la jurisprudencia hebrea, cuando se tenía que deliberar sobre algún caso digno de muerte, se estipulaba, se demandaba el testimonio de 2 testigos, 2 o 3 testigos. No era válido el testimonio de un solo testigo para aplicar en aquel tiempo la pena capital. Por razones del tiempo solamente voy a utilizar una referencia bíblica del libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6. Y en este pasaje bíblico encontramos esta base legal cuando dice la palabra del Señor: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, dice la palabra del Señor. Y para tomar por lo menos una referencia del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, cuando dice la palabra del Señor de esta manera:
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En años posteriores, esta condicionante quedó como obligatoria para otras cuestiones de la vida civil y religiosa. De igual manera, también tengo muchas referencias bíblicas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero por el factor tiempo vamos a utilizar solamente la referencia de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, cuando el apóstol Pablo nos dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces dejamos establecido la importancia de que al momento de dar testimonio sobre algún caso particular era obligatorio el testimonio de 2 o 3 testigos. El Decálogo, por otra parte, condenaba el falso testimonio. La palabra del Señor nos dice de esta manera en el capítulo número 20 del libro de Éxodo, 20 versículo 16, dice lacónicamente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando alguien se prestaba para dar un testimonio falso y era descubierto, debían sufrir la misma pena que pensaban infringir a la persona injustamente acusada. Quiero dar en este caso la fuerza de la palabra del Señor, el testimonio de la Escritura, otra vez en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 16 al 21, donde dice la palabra del Señor, capítulo 19, del 16 al 21, de esta manera: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultase falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Por último, en esta importante introducción, el término griego mártir designaba a los confesores de la fe que derramaban su sangre como sello de su testimonio. Un ejemplo, el caso de Esteban, el testigo fiel del Señor, de quien Pablo dio testimonio más adelante en el capítulo 22, versículo 20, cuando dice la palabra del Señor: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, tu mártir, yo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. De manera de que de una vez allí el apóstol Pablo se convirtió, o Saulo de Tarso se convirtió allí en un testigo ocular de la muerte de Esteban. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, palabras del mismo Señor, dice de esta manera: yo conozco tus obras
¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. De manera entonces que encontramos aquí en la palabra del Señor esta base tan importante, esta información tan importante sobre los testigos, el carácter de los testigos y la importancia también de la fidelidad de un testigo. Ahora hablaremos de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no es un hecho fraudulento, no es un invento, pues como dijo el apóstol Pablo, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hechos 26:26. Por otra parte, el apóstol San Pedro, en su segunda epístola, dice categóricamente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Segunda de Pedro 1:16. De manera de que ellos están contando lo que vieron, lo que escucharon, están testificando de algo de lo cual ellos estuvieron presentes para hablar de la resurrección del Señor. Y este evento histórico y fidedigno cuenta con los suficientes testigos a quienes también, dice la palabra del Señor, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Son palabras del historiador, del investigador Lucas, que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo número 3. Como primer punto vamos a ver los testigos de la resurrección. Y nuevamente este detalle importante: no era válido el testimonio de un solo hombre, de un solo testigo. Por lo tanto, vamos a ver a través de la palabra del Señor cuántos testigos cuenta este evento que transformó el mundo entero. Porque la resurrección de Cristo trae realmente algo trascendente, transformador, tanto para nuestras vidas como también para el mundo. Número 1, la palabra del Señor nos enseña que apareció a Cefas, es decir, el apóstol San Pablo. Eso lo encontramos, para dar solamente una referencia, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 15, que es el capítulo por excelencia donde encontramos el testimonio de Pablo respecto a la resurrección del Señor. También la palabra del Señor nos dice que apareció a los 11, Marcos 16, versículo 14, de manera que aquí encontramos un testimonio colectivo, 11 hombres, los discípulos. No olvidemos que ellos, antes de haber visto al Señor, estaban con miedo, estaban escondidos, pero ahora el Señor se aparece en gloria, resucitado, luego de haber presentado su obra consumada delante del Padre. También encontramos esta referencia bíblica de 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. La palabra del Señor también nos enseña que se apareció a los 10, un pasaje muy interesantísimo, cuando el Señor se aparece, cuando se encuentran 10 discípulos o apóstoles nada más en el aposento alto. En aquel momento no estaba presente Tomás. Y entonces el Señor le dijo: paz a vosotros. Y lo bendijo. Y se manifestó de una forma maravillosa delante de ellos. Una semana después se encontraba Tomás y ya le habían dicho a él: hemos visto al Señor. Y él, un poco escéptico, dijo: si no mirare
las heridas en sus manos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Y entonces resultó de que ese día el Señor apareció nuevamente delante de ellos, y conociéndolo él todas las cosas, porque él es omnisciente, entonces le dijo a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y le mostró las manos y su costado. Encontramos algo maravilloso allí de paso, y es de que en ese momento es tanta la impresión, el impacto que recibe Tomás, que le reconoce como Señor mío y Dios mío, es decir, reconoce su divinidad. Maravilloso, porque el Cristo de la gloria, como dice el libro de Filipenses, en el capítulo número 2, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Tomás creyó en el Señor, lo vio con sus propios ojos, al Cristo resucitado. Pero no solamente encontramos esta ocasión donde se aparece al apóstol Pedro, a Cefas, y a los discípulos, a los apóstoles, sino que también el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:6 que apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¡Qué cosa más tremenda! Y el apóstol Pablo dice que muchos de ellos todavía viven, lo que era posible de que, si así bien lo quisieran los corintios, podrían ir a buscarlos para preguntarles y para constatar acerca de la resurrección del Señor. Y ellos, por supuesto, le darían fe de que habían visto con sus propios ojos al Señor. Algunos de estos hermanos ya habían muerto, ya estaban durmiendo en el Señor. También la palabra del Señor nos enseña que apareció a Jacobo. Cuando hablamos aquí de Jacobo, estamos hablando del hermano del Señor. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 15:7. Muy importante este detalle, porque como lo sabemos, Jacobo llegó a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Él también tenía, en este caso, o tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado. Y continuamos con esta hermosa cantidad de personas. La palabra del Señor dice que apareció también a todos los apóstoles en 1 Corintios 15:7. También encontramos de que el apóstol Pablo menciona de que se le apareció a él también como un abortivo, dice la palabra del Señor. Hecho que encontramos en el capítulo 9, versículo 4 de Hechos de los Apóstoles, 1 Corintios 15:8. Más adelante, quizá unos 60 años después de que Cristo murió, también se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, del versículo 1 podríamos leer también hasta el versículo número 18. Han pasado los años, han pasado los siglos, han pasado milenios ya de la resurrección de Cristo. Y como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué bendición! Saber que nosotros tenemos un Cristo
trascendente, un Cristo eterno, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Y me gustaría concluir porque son unas 10 apariciones de las cuales la palabra del Señor da constancia. La he puesto en último lugar, aunque fue María Magdalena la primera, una mujer, gloria a Dios, la primera en ver a Cristo resucitado. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo número 9 y 10. Pero también encontramos que se apareció a las otras mujeres. Mateo 28, del 8 al 10. Por lo tanto, en este primer punto tenemos a los testigos de la resurrección, no uno. Si hubiese sido uno, no hubiese sido válido. Si nos encontramos en una corte y hay una persona acusada y encontramos allí de que hay un solo testigo, y encontramos que a lo mejor hay contradicciones, como ocurrió con el juicio de Cristo, cuando llevaron falsos testigos, sobornados, se contradecían, no coincidían, o como encontramos en este caso a Esteban, a quienes también le llevaron testigos falsos, sobornados, para que hablaran cosas que realmente él no había dicho. Había contradicción. Pero claro está el odio irracional, el odio religioso. Estaba allí en efervescencia, y entonces, a pesar de la bondad y del testimonio de Esteban, sabemos que fue apedreado. Bueno, qué bonito también encontrar allí en el libro de Hechos capítulo 8, cuando la palabra del Señor dice que él, levantando los ojos, miró a Cristo, miró a Jesús a la diestra del Padre y dijo: no les tomes en cuenta este pecado. De manera de que el diácono Esteban mira a Cristo también, otro testigo. Maravillosa la palabra del Señor. Pero ahora vamos a ver, en segundo lugar, los testigos son de primera mano. No es que me lo dijeron, no eran de segunda mano, sino testigos oculares, testigos realmente fidedignos, hombres que incluso estuvieron dispuestos a dar su vida por este testimonio. Y encontramos en primer lugar que son testigos oculares. Ya mencionábamos el caso cuando Jesucristo resucitado se apareció a ellos en el aposento, y ahí estaban 10 de los apóstoles y luego 11. Lo vieron con sus propios ojos. Y de esto dan testimonio también, de esto testifica el apóstol San Pedro en el capítulo 2, versículo 1, 16 al 18, cuando dice: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. De manera, hermanos y hermanas, de que ellos fueron testigos oculares en cuanto a la persona de Jesús, pero también fueron testigos auditivos. ¿Cuántos años pasaron con él? Más de 3 años. Y lo vieron sus milagros, oyeron su palabra, la guardaron en su corazón. Pero ahora vamos a verlo esto de forma testifical a través de Primera de Juan,
1:1 dice la palabra del Señor, lo que era desde el principio, palabras muy relacionadas con el Evangelio de Juan 1:1, cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice el apóstol Juan. Realmente ellos fueron testigos, no solamente oculares, pero sí también testigos auditivos, que es muy importante. Yo lo oí decir tal o cual cosa. Y la verdad es que ellos fueron impactados por la palabra del Señor. Cuando oían estas palabras de vida eterna. Y lo tercero que vamos a mencionar en estos testigos de primera mano es que fueron testigos que palparon el verbo de vida. Juan 1:3 dice la palabra del Señor, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y regresando otra vez al versículo número 1, versículo 1 de Primera de Juan, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estoy recordando ahorita precisamente el momento cuando están celebrando la Pascua y cuando el Señor Jesús está en medio de ellos y a su lado está aquel joven, Juan, el apóstol del amor, y está recostado en su pecho. Tiene contacto físico con él. Por eso que dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Son detalles importantes, porque en el momento en que un testigo se encuentra delante de un juez y le preguntan, ¿usted lo vio? Sí, yo lo vi. ¿Usted lo escuchó? Sí, yo lo escuché con mis propios oídos. Es más, yo también lo toqué en ese momento. Y estos hombres de Dios, estos apóstoles que siguieron al Cordero, lo vieron, lo tocaron, lo escucharon, de manera que son testigos bien calificados para poder dar testimonio acerca de la resurrección del Señor, porque lo vieron. Escuchemos al apóstol Pedro y al apóstol Juan decir ante el Sanedrín, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, versículo 19 y 20. De manera pues de que ellos tienen esa fuerza moral, esa autoridad para dar el testimonio, no tienen miedo, no lo ocultan, no vacilan, no tienen dudas, porque ellos son testigos realmente bien calificados por parte del Señor. Y en último lugar, los testigos y su testimonio. ¿Cuál es el testimonio que ellos dieron? Bueno, tengo aquí una lista muy hermosa y voy en este caso a ir un poquito rápido, pero en primer lugar nos vamos a dar cuenta que cuando los discípulos están reunidos en oración en el aposento alto, porque el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Y estaban allí orando, reunidos en número de unos 120. Y resulta de que el apóstol Pedro toma la iniciativa y dice que es necesario hacer la reposición de Judas, que había caído. Y entonces en ese momento de la elección del que va a complementar el número de los 12, el apóstol
Pedro menciona en el versículo 21-22 y dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces ellos hablaban prácticamente el núcleo del evangelio, del mensaje que ellos predicaban, era que Cristo había muerto, que había sido sepultado, pero que también había resucitado de los muertos. Número 2, encontramos nuevamente al apóstol Pedro con sus compañeros, con sus colegas, el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 32. Y ahí una vez más el apóstol Pedro menciona ante la multitud, no tiene ninguna reserva, ningún temor, habla la verdad. Porque cuando se habla la verdad, no hay que tener ningún temor. Y dijo él: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice la palabra del Señor. Número 3, testificaron que Dios le resucitó de los muertos. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan levantaron, hicieron el milagro en el nombre de Jesucristo con aquel paralítico que se encontraba a la puerta, la hermosa, la palabra del Señor dice que inmediatamente se levantaron los enemigos, y encontramos en el versículo número 15, cuando el apóstol Pedro acusa a los judíos de haber dado muerte al autor de la vida. Dice literalmente de esta manera: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De manera pues de que vamos viendo el testimonio, cómo los apóstoles van mencionando acerca de la resurrección del Señor. Número 4, cuando Juan nuevamente y Pedro se encuentran delante del Sanedrín, porque ellos son arrestados, son detenidos. En el capítulo número 5, versículo 30 al versículo 32, ellos no tuvieron ningún tapujo, ellos no tuvieron ningún tipo de temor al estar delante del concilio, el Sanedrín, que representaba la máxima autoridad religiosa de los judíos, de la nación. Y entonces ellos dan este testimonio: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Un detalle adicional: el Espíritu Santo colabora, corrobora en la voz y el testimonio de los apóstoles la resurrección de Jesucristo. Seguimos adelante. Encontramos nuevamente al apóstol Pedro en la casa de Cornelio, donde el Espíritu Santo lo envió con el propósito de dar a conocer, de que se abrieran las puertas del reino de Dios a los gentiles. Y allí en el versículo 39, 39 al 41, dice la palabra del Señor: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Añadas ahí, ¿verdad?, el último capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, cuando Él se apareció, cuando ellos andaban pescando, y ahí comió con ellos. Una bendición hermosa realmente, argumentos irrefutables, irrebatibles, los que encontramos en la palabra del Señor, la testifical de estos hombres de Dios que no tuvieron ningún temor de hablar la verdad. Prosigo. Ahora nos encontramos en Antioquía de Pisidia, donde ya aquí está en su trabajo misionero el apóstol San Pablo. Y estando en ese lugar, en esa región, llevando el Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y comenzándose a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, el apóstol Pablo también testifica como apóstol que vio a Jesucristo en aquella visión. Dice la palabra del Señor 30 y 31. Mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Yo creo que también esto es muy importante mencionarlo. No fue un día el que el Señor se apareció a ellos, no fue una semana nada más, fue durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Encontramos también en la palabra del Señor cuando Pablo está en la capital, digamos, de la sabiduría, de la ciencia, como es Atenas, Grecia. Y allí él menciona acerca del hecho de la resurrección. Dice la palabra del Señor: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Luego encontramos, estimados hermanos y amigos, cuando el apóstol Pablo, llevando el mensaje más allá, en el capítulo 26, versículo 23, lo encontramos detenido. Ya él ha apelado al César y está delante del rey Agripa y también delante de un fulano llamado Festo. Y en el capítulo 26, versículo 23, dice esta palabra tan linda: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Por último, encontramos el caso cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, menciona también un detalle muy importante, como es la acción del Espíritu Santo en el levantamiento de Cristo al haber sido resucitado. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora con vosotros. Quiero añadir algo importante. La Biblia nos enseña de que el Padre levantó de los muertos a Jesús. La palabra del Señor dice de que Él puso su vida para volverla a tomar, es decir, Él resucitó de los muertos, pero también la Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. De manera que la Trinidad está en acción en este evento tan importantísimo para la fe cristiana como es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Estimados hermanos y aún nuestros amigos, es tan esencial y fundamental la doctrina de la resurrección de Cristo que forma parte de la confesión de fe para ser salvo. Uno puede creer que Cristo murió, pero si no cree que Cristo resucitó, no puede ser salvo.
Las dos cosas son fundamentales, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo número 4, versículo 25, dice la palabra del Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De manera que los dos elementos, las dos experiencias de Cristo, su milagro, su muerte y su resurrección, son básicas, es el núcleo del Evangelio. Si creemos, entonces somos salvos. Si no creemos, entonces en vano, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo número 15, se los leo a continuación, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras del Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y etcétera, 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 los testigos que ya hemos visto anteriormente. En el mismo libro de Romanos, esta fórmula tan preciosa que encontramos aquí también es fundamental para la fe. Dice la palabra del Señor 10 de Romanos 8 al 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta mañana, en que históricamente la Iglesia se ha reunido para celebrar un culto de resurrección a las 4 de la mañana, debemos de glorificar a Dios ante el abrumador e irrefutable testimonio de tantos mártires que fueron capaces de morir como testigos de la resurrección de Cristo, para que nosotros hoy descansemos sobre esta piedra angular con confianza absoluta, porque si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Digamos juntos, como escribió y cantó Dani Berríos: yo sé que mi Cristo vive, que Él ha resucitado de los muertos con poder y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, buenas noticias. Alabe y glorifique al Señor. Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos ahora a tener una palabra de oración. Le voy a pedir allí donde están de que cierren sus ojos. Padre, aleluya. En esta mañana estamos llenos de alegría, estamos llenos de emoción. Hay una convicción profunda en nuestro corazón
el testimonio que ha puesto tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te adoramos, Señor, te adoramos en tu gloria. Te adoramos, Señor, en la hermosura de tu santidad. Oh, yo sé que mi Cristo vive. En esta mañana, Señor, te buscamos de todo corazón. Hemos venido como las mujeres hoy día, domingo, primer día de la semana. Y hemos venido a este lugar, a esta casa, donde tu iglesia se reúne y te adora. Hemos venido, Señor, con el propósito de oír tu palabra. Y queremos, Señor, pedirte que esa palabra y el hecho de la resurrección cambie nuestra vida. Como dijo tu siervo Pablo escribiéndole a los romanos, a los colosenses también. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongáis la mira en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, que el poder de la resurrección de Cristo esté en nosotros y que pueda ser notable y descubierta con facilidad, Señor, a través de nuestras palabras, cómo hablamos. Señor, que pueda ser conocido que Cristo mora en nuestra vida, Señor, cómo vemos, cómo escuchamos, cómo son nuestras acciones, cómo son nuestros sentimientos. Oh Señor, cámbianos, ayúdanos a vivir una vida, Señor, transformada, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Adoramos a Cristo en su esplendor, en su gloria. Le adoramos, Señor, en esta hora de la mañana. Y muchas gracias por todos los hermanos y hermanas que se nos han unido con el propósito, Señor, de oír en esta mañana linda, Señor, testigos de la resurrección de Cristo. No queremos movernos, Señor, de la fe. Queremos levantar nuestra mirada a Jesús, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ti, Señor, te entregamos este día, nuestra vida, la consagramos totalmente a ti y te decimos, Señor, yo te amo y quiero obedecerte y quiero vivir mi vida, Señor, hasta el momento, Señor, con fidelidad, hasta el momento en que Cristo venga por nosotros, porque has prometido en tu palabra darnos vida, Señor. Gracias por aquella palabra, Señor, escrita en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde nos alienta, nos anima, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos míos, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque yo sé que mi Redentor vive, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Señor, por Jesucristo oramos con acciones de gracias. Amén y amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Vamos a cantar para despedirnos de este momento precioso que el Señor nos ha concedido. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba ya venció. Aleluya. Su poder y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya, el que al polvo se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, y cantemos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad, aleluya. El que a muerte se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina en vida triunfal, aleluya, Cristo nuestro Salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, pronto vamos sin cesar, aleluya, sus flores a cantar, aleluya. Amén. Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga.